Antes de abordar lo último en materia de inseguridad en este país, um, vamos a hablar de política un poco y de algo que se está volviendo ya casi costumbre en el Ecuador, que es que da la impresión que tenemos un altísimo nivel de tolerancia a la mentira. Lo cual, la verdad, es que entristece y preocupa, porque ya no parecería que es motivo de escándalo como antes. Antes, ustedes recordarán, cómo se escandalizaban absolutamente por todo en este país, ¿no? Cualquier cosa era motivo de escándalo en el Ecuador. Y bastaba que el presidente entonces, me refiero a Correa obviamente, o algún funcionario de su gobierno, cometa el mínimo error como para que medios de comunicación, redes sociales y todo el mundo que se sentía con capacidad de ejercer todo tipo de crítica, y además, lo cual está bien, está perfecto, porque yo soy de los que creo que si te metiste como decía el otro día la señora Danine Cruz, la presidenta del Cordicom, cuando uno se mete a una función pública, e incluso cuando uno asume una responsabilidad como esta, tiene que estar sujeto a la crítica. Y ustedes muchas veces me han hecho a mí, en vivo, caer en cuenta de errores que he cometido por equivocaciones en nombres, en fechas, lugares o cosas por el estilo. Y pues, lo que uno tiene que hacer en ese momento es corregir de inmediato, rectificar, y creo que eso es lo más responsable, ¿no es cierto? Pero les repito, uno cuando asume una función pública tiene que estar dispuesto también a asumir las críticas y a asumirlas bien, a acogerlas, procesarlas y tratar de enmendar o de rectificar los posibles errores que se cometieron. Y yo les citaba como ejemplo lo que pasaba con Correa. ¿Por qué? Porque acá es todo parte de lo que sucedió durante su gobierno. Parecería que ahí, y no el 10 de agosto de 1809, sino el 15 de enero del 2007, parecería que ahí se fundó la República. No hay Ecuador antes de Correa. Y parecería que tampoco hay un Ecuador después de Correa. Solo, o sea, el Ecuador existe en los 10 años del correísmo. Entonces de ahí sacamos los ejemplos de lo bueno y lo malo. Y sí, yo estoy en libertad. Yo no estoy diciendo que hay que tolerar todo. Yo no tolero los insultos. Para quien me dice que yo bloqueo en Twitter, es mi derecho. Si alguien insulta, o si a mí no me interesa leer a alguien, yo lo bloqueo. Es mi derecho, eso me permite la red social, es una herramienta que tiene la red social. Así que yo soy tolerante con la crítica hasta determinados niveles, pero no te voy a tolerar que insultes, ¿ya? Por ejemplo. Pero yo no soy una autoridad, a mí no me eligieron para gobernar. Yo no elegí ser autoridad. Yo no elegí ser candidato a una dignidad en donde tengo que obedecer a mis mandantes. Eso es distinto. Yo estoy acá porque mi profesión es el periodismo, es la comunicación. Y para eso yo no me presenté a ninguna elección popular. Y si es mi libertad, es parte de mi derecho el bloquear a quien a mí me dé la gana. Yo también tengo niveles de tolerancia. Pero volviendo al tema de la mentira, si algo no debemos tolerar, Ángel Cambo, yo no le cobro sueldo a la radio. Puedes venir cuando quieras a buscar la nómina, yo no formo parte de la nómina de la radio. Por si acaso.
Creo que esto ya les he dicho 1.000.000 de veces, pero bueno, ya que están ahí críticos de todo, les voy aclarando. Ni un centavo le cobro a la radio. Estoy aquí porque me gusta. Por eso. Y porque a mucha gente no le gusta. Eso también a mí me satisface un montón, estar aquí y que eso le genere cierta incomodidad a un montón de gente. Pero bueno, no me voy a distraer más con esto. Pongamos el video, por favor, Esteban y Meli. El video del presidente Lasso, el único que tenemos. La libertad de emprender, la libertad de acceder a educación pública cada vez de más calidad, la libertad de saber que hemos vencido a la pandemia y que estamos protegidos porque tenemos suficientes vacunas, la libertad de recibir medicación oportuna y gratuita por medio del Plan Medicina Cerca y con ello poner fin a los desabastecimientos deliberados y a la corrupción a costa de la salud de las personas. Es la libertad de saber que los problemas del Ecuador hoy están siendo afrontados con honradez por un gobierno que jamás ha transado y jamás lo hará con la corrupción política ni con el crimen organizado, como hasta hace pocos años ocurría. Queridos ecuatorianos, en apenas 14 meses y días, mi gobierno ha hecho mucho más que los dos anteriores. Imagínense lo que haremos en lo que resta de la gestión. A mí me gusta hablar con pruebas y con hechos concretos. En el sector social, el gobierno antepasado... 7:15. Imagínense lo que podríamos hacer en lo que resta del periodo, dice el presidente Lasso. Yo quiero recordarles a ustedes lo que fue mi reacción después del discurso del presidente Lasso durante su primer informe a la Nación el 24 de mayo. Fue un discurso que, más allá de la vacunación, que sigue siendo como, digamos, la gran hazaña de este gobierno, y yo voy a volver a repetir, no solo el Ecuador vacunó, vacunaron la gran mayoría de países y muchos otros lo hicieron o lo empezaron a hacer antes e incluso produciendo sus propias vacunas como Cuba. Pero yo el 24 de mayo les decía, y ustedes quienes me escuchan a diario van a recordar, que me daba la impresión de no escucharle a un presidente en funciones, sino a un candidato. Y hoy vuelvo a escuchar nuevamente un discurso que me da la impresión que es la de un candidato, que sigue pensando que los gobernantes son futuros electores o electores potenciales a quienes les va a convencer con ofrecimientos y anuncios de lo que se puede hacer en el futuro, cuando se parte de hechos que son realmente para el gobierno muy difíciles de comprobar y para la sociedad, para ustedes, para mí, para los ciudadanos en general, son bastante fáciles de palpar. Ayer, en este espacio, el ministro de Inclusión Económica y Social, el señor Esteban Bernal, que yo le vuelvo a repetir y le repito a ustedes, le guardo todo el respeto porque considero que Bernal es un caballero. Además, creo que de los pocos que tiene este gobierno, que además tiene la entereza
y la valentía de afrontar las entrevistas en este espacio de noticias, lo que muchos otros funcionarios de este gobierno no lo hacen. Y les he repetido a ustedes en los últimos días que les hemos solicitado absolutamente a todos, al ministro de Gobierno, al del Interior, al de Finanzas, a montón de autoridades del gobierno, como también autoridades seccionales. Hemos por todas las vías intentado acceder a un diálogo, a una entrevista con la alcaldesa de Guayaquil, no tenemos respuesta. Con la prefecta del Guayas de igual manera. Ni siquiera contestan los mensajes o las llamadas quienes cumplen la tarea de asesores de comunicación o directores de comunicación, qué sé yo. Pero ni siquiera tienen la cortesía de responder las llamadas o los mensajes, solicitándoles una entrevista. Acá no les estamos pidiendo pauta, no les estamos pidiendo financiamiento ni nada por el estilo. Lo que queremos es una entrevista, pero ni siquiera eso, ni siquiera contestan los mensajes a las invitaciones que se les hace. Y ayer en este espacio el ministro de Inclusión Económica y Social dijo que en 14 meses el gobierno ha invertido más que el de Correa en 10 años y que el de Lenín Moreno en 4 en el área social. Habló de 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares es nada más y nada menos que la mitad o casi la mitad del presupuesto general del Estado de un año. Lo cual hace ya que uno dude por completo de la cifra. Y lo que yo le planteaba en medio de la entrevista, si es que fuese verdad que han invertido 14.000 millones de dólares, la pobreza en la ruralidad no alcanzaría casi el 43%. Y si la inversión en lo social llegaría a 14.000 millones de dólares, quiere decir que todos los campesinos, los indígenas, los ciudadanos que salieron a protestar en junio de este año, están locos. Porque tienen un gobierno con una visión social muy amplia. Tenemos un gobierno con una enorme conciencia social. Si me dicen a mí que son 14.000 millones, entonces quienes salieron a protestar de verdad están locos. Porque tenemos un gobierno hipersensible con los problemas sociales del Ecuador. Pero eso no es así. Yo les repito, si es que fuese como dice el ministro o como afirma el presidente Lasso, no tendríamos tal cantidad de problemas. La protesta de junio se origina en el absoluto abandono y casi renunciamiento de este gobierno a establecer políticas sociales. Y las políticas sociales no son simples discursos declarativos. No es, ya van a ver lo que hago en 3 años. Porque la gente no come del discurso. Cuando vaya usted a un hospital del sector público, entonces que salga el médico y le diga, venga después de 3 años que las cosas ya van a ver cómo mejoran. Mientras tanto, dígale al cáncer que se aguante nomás. O sea, ¿me entienden? Espero que entiendan además la indignación que siento. Porque están convencidos de que los ecuatorianos somos estúpidos. Porque están convencidos de que los ecuatorianos somos unos tontos. Que nos creemos todo lo que salen y dicen en grandilocuentes discursos como el que acabamos de escuchar ayer del presidente Lasso. Que además se contradice de cosas que había manifestado él hace días atrás. Cuando había dicho, esperen, denme tiempo, 1 año es demasiado poco. Y ahora resulta que en 14 meses había hecho más que Correa y que Moreno en 14 años. Bueno, más que Moreno, podía haber hecho cualquiera. O sea,
Y de hecho, uno pensaba que después de Moreno no podíamos caer más bajo. ¿Qué podía ser peor que Moreno? Pero como me decía ayer una amiga, citando una frase de su hija, siempre podemos estar peor porque esto es Ecuador. Yo pensé que nada podía ser peor que Rodas en Quito. Y llegó Yunda y llegó Guarderas. Y llegó un señor, ahora que gobierna esta ciudad, que peleó para estar donde está. Y vean cómo está Quito. ¿Quién le reclama ahora a Guarderas del estado en el que se encuentra la ciudad? Nadie dice nada. Nadie dice nada. Pero resulta que Lasso se compara con Correa. Y ayer el ministro dice, 14.000 millones hemos invertido en lo social. Yo repito la pregunta, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué entonces la pobreza alcanza 43% en la ruralidad? Si deberíamos tener un campo, pero súper hiper prometedor con tal cantidad de plata, invertida supuestamente según el gobierno. Y claro, entonces ahí también voy a todo el relato que montaron cuando dijeron que Correa despilfarró 300.000 millones de dólares durante sus 10 años de gobierno, construyendo hospitales, escuelas, colegio réplica, carreteras, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, en fin, una cantidad inconmensurable de obras que tienen que ver con infraestructura y que tienen también que ver con lo social, ¿no? Porque estamos hablando de escuelas y de colegios. Pero entonces quiere decir que fue mentira, pues que se derrocharon 300.000 millones. Y ustedes, en un año, 14 meses, se han gastado 14.000 millones de dólares. Si dicen que han invertido más que Correa en lo social. La pregunta es, ¿dónde entonces están los resultados de tal inversión? ¿En dónde están? El presidente Lasso, yo no sé si lo hace él como un ejercicio necesarísimo. Y otra cosa que quería, sobre la cual quería conversar con ustedes. Durante los 10 años de Correa, vuelvo a poner de ejemplo los 10 años de Correa, muchos de los periodistas que entonces fuimos críticos y que seguimos siendo críticos hoy, le decíamos al expresidente y a sus funcionarios, ¿por qué no hacer un ejercicio de autocrítica? Porque, a ver, yo soy de los que considero que el gobierno de Correa le dejó muchísimas cosas positivas a este país. Muchas. Empezando por las grandes obras que les citaba hace un momento. Y por el desarrollo que esas obras implicaban. Les quiero contar una infidencia. Estoy emocionadísimo porque por fin el lunes, a propósito de la quincena, me acordaba, voy a poder renovar mi licencia. Pero ¿saben cuándo saqué el turno para la licencia? Ayer estaba revisando mis documentos. El 6 de junio. Entonces he tenido que esperar más de 2 meses para sacar un simple documento que antes me lo entregaban en 25 minutos. Ayer una amiga renovó su pasaporte después de haber esperado 4 meses. Y yo cuido mi cédula como la vida, porque no sé si en qué momento voy a poder renovar mi cédula. Y esas eran cosas que antes eran parte de la cotidianidad. Usted perdía su cédula, iba, pagaba el valor de la nueva, 15 dólares, hacía fila 10 minutos y en 15 le entregaban su cédula. Ahora tiene que esperar 2-3 meses. Con el pasaporte pasaba igual, con la licencia pasaba igual. Entonces estoy emocionadísimo porque voy a poder renovar mi licencia el día lunes. Y de ahí tendré que esperar más tiempo para hacer otro trámite que tengo que hacer en la ANT. Pero así como hubo cosas muy buenas, ¿ya? Muy positivas, yo creo que el gobierno de Correa fue un muy buen gobierno, también hubo cosas malas, porque no todo es perfecto, nada es perfecto. ¿Ya? Y siempre se le exigía al expresidente Correa y a sus funcionarios ser un poquito autocríticos.
Siempre, siempre se les exigía y siempre fuimos súper rigurosos con Correa. Y resulta que ahora no nos escandalizamos y resulta que ahora el gobierno tiene funcionarios ad honorem. ¿Ustedes creen que, a propósito de los ad honorem, ustedes creen que ellos hacen las cosas gratis? ¿Ustedes creen que ellos, de qué viven? Si son ad honorem, ¿de qué viven? Yo pensé que Pons tenía la vida resuelta, que por eso dijo, voy a entregar estos 4 años de mi vida al país ad honorem, a Lasso, y resulta que andaba negociando sumas millonarias por venta de cargos públicos. Entonces, ahora a estos funcionarios ad honorem y a los demás ministros y al propio presidente Lasso, ¿por qué no les exigimos también lo mismo? ¿Por qué no somos igual de rigurosos, de exigentes, como lo fuimos antes con el gobierno actual? Un poquito de autocrítica, pero es que uno le escucha el discurso al presidente Lasso. Créanme, ayer por un segundo, después de escucharle el video al presidente Lasso, me decía, qué injusto a veces eres, Alexis, ¿por qué criticas tanto al gobierno si este país es una maravilla? Y después reaccionaba y decía, no, pues es que nos están mintiendo, porque no es esa la verdad. Porque en 14 meses, este país ha tenido que soportar además una protesta social de 18 días, porque hay un nivel de inconformidad enorme por la ausencia completa de políticas públicas y por la ausencia del Estado para solucionar esos enormes problemas que le aquejan al país y a la mayoría de ciudadanos. Yo le escucho al presidente decir que no han transado con la corrupción. Y recuerdo que en marzo se reveló que el propio presidente, para conseguir votos a favor de una de las leyes que había enviado el Ejecutivo a la Asamblea, fue a visitarle a un ex candidato presidencial, ex militante de la izquierda democrática, Javier Hervas, a quien después del propio Lasso le dijo que era un evasor de impuestos. Entonces quiere decir que el presidente fue a buscar, para transar votos en la Asamblea, a una persona que evita a toda costa pagar impuestos. Y eso también es corrupción. Pero nos dice que él no tranza con la corrupción. ¿Le han escuchado ustedes al presidente una sola palabra refiriéndose al caso Danubio y al caso Pons? Más allá de pedirle la renuncia, o de destituirle, o de renunciarle al señor Cedeño de Petroecuador, ¿le han escuchado ustedes al presidente Lasso decir, esta boca es mía, como dice Sabina, hablando sobre la corrupción o presunta corrupción de Petroecuador? No. Sobre el reparto de cargos públicos. ¿Qué pasó con la investigación en contra de los legisladores a los que Lasso acusó con el dedo de haberles pedido plata, cargos, cuotas, etcétera? ¿Qué pasó? ¿Le ha dado seguimiento el gobierno? ¿Tan comprometido está en la lucha contra la corrupción? ¿Qué ha dicho Luis Verde Soto sobre todos estos temas que les acabo de citar? Luis Verde Soto es el secretario anticorrupción del gobierno y fue consejero electoral hasta que Lasso fue electo presidente. Yo ahí encuentro un profundo conflicto de intereses. Y quiero cerrar esto con la noticia triste del día de ayer. ¿Qué pasó en Manta ayer, profe? El periodista manabita Gerardo Delgado fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 10 de agosto en la avenida Metropolitana de Montecristi. En el lugar del hecho, el sector Las Paolas, se hallaron al menos 9 casquillos de bala. En el momento del atentado, Gerardo Delgado se movilizaba en su vehículo junto a su hija. Ricardo Lucas, del Cuerpo de Bomberos de Montecristi, mencionó que la hija de Gerardo indicó que el periodista había recibido una llamada por un presunto suicidio en el sector o cerca al sector del asesinato. La noche de este miércoles 10 de agosto, la Fiscalía General del Estado informó que la detención de 2 personas por su presunta participación en el asesinato del periodista en la provincia de Manabí. El Ministerio Público indicó que en poder de uno de los sospechosos se halló 2 armas de fuego. La Fiscalía continúa practicando diligencias con apoyo de la Policía Nacional para determinar responsabilidades en el hecho, se manifestó. Alexis Moncayo tiene la palabra en Pichincha Opina. Bueno, la pregunta que yo les hacía hace un momento es, ¿en qué se ven reflejados los supuestos 14.000 millones de dólares en inversión social?
El presidente dice que en 14 meses ha hecho más que los 2 gobiernos anteriores. Y lo que pasa en Ecuador es que nos matan a diario. Ayer un tipo de 23 años, en su declaración a la policía, dice que él fue y viajó a Manta por un negocio. ¿Cuál era el negocio? Matar a un periodista, al señor Gerardo Delgado. Yo no me voy a aventurar en este momento a decir si a él lo mataron por una cuestión profesional, si esto es un atentado a la libertad de expresión o si es el resultado de alguna otra cosa más, porque no lo sé. Y porque eso tendrán que determinar las autoridades. Y ahora estamos hablando de alguien que se dedicaba al periodismo, a la comunicación. Pero antes hablamos de empresarios, hablamos de ciudadanos comunes y corrientes que pueden dedicarse a cualquier otra actividad. Han asesinado en este país a doctoras en medicina, a dueñas de joyerías, a hijos de empresarias, a ciudadanos como usted y como yo. Ya, hoy, coyunturalmente, estamos hablando de un periodista, pero antes mataron a quien les ha dado la gana. Y en este país, como lo decía, yo les citaba, ¿se acuerdan el otro día que vi de casualidad el noticiero de mediodía de un canal incautado, manejado por el gobierno? La presentadora de ese canal decía que en este país te matan en la tienda, en el parque, en la plaza, en el chifa, en el supermercado, en cualquier lugar te matan. Entonces otra vez la pregunta es, si ustedes han invertido, presidente, 14,000 millones de dólares, ¿en qué han invertido? Porque en seguridad no han invertido. Usted en abril dijo que iban a destinar 1.200 millones de dólares para la policía y para la seguridad. ¿Cuánto de esos 1.200 millones de dólares finalmente ha transferido finanzas para encargarse de la seguridad? Cero. Y mucho ojo con esto, ¿ya? Porque este comentario se lo hice yo a un grupo cerrado durante las protestas de junio, a propósito de el papel y el rol que estaba empezando a desempeñar en ese momento el señor Patricio Carrillo. Ojo con lo que les voy a decir. Yo en ese momento, en junio del 22, dije, mucho cuidado, y vemos a Carrillo en las papeletas para alcalde, para prefecto, lo que sea, en febrero del 2023. ¿Ya? Y por ahí alguien me dijo, no seas loco, no es para tanto. Ojo, porque, y también ojo con lo que va a hacer la Asamblea con los procesos de fiscalización y el juicio político, porque de esa victimización puede emerger esta figura política de la que yo les estoy hablando en este momento, y muchos seguramente en este momento estarán diciendo, Alexis, creo que estás exagerando un poquito. Pongamos la captura de pantalla de un tweet que me encontré ayer. Y me dice si lo tenemos en pantalla, por favor, Carlitos. ¿Ya? ¿Tenemos la captura de pantalla del tweet que le compartí a la Meli? Que me lo encontré ayer. Bueno, apareció un supuesto Frente Nacional de Salvación del Ecuador. La cuenta es de un señor Luis Lara, que no tengo idea de quién es, pero me ha sabido seguir en Twitter. Y me encontré este tweet. El Frente Nacional de Salvación del Ecuador propone que Guillermo Lasso cierre la asamblea, que se declare dictador, y que el Consejo Nacional Electoral llame a elecciones. Nuestro candidato a presidente es el ministro Patricio Carrillo, que Guayaquil ponga la vicepresidencia, o el candidato a vicepresidente, y Fernando Villavicencio, que sea el futuro presidente de la Asamblea Nacional. Ya lo proponen a Carrillo como potencial candidato presidencial. Así que este también es un llamado a la clase política. Cuidado, cometen el error de victimizar a Carrillo lo suficiente como para que el hombre se crea, que además tiene todo el derecho, en capacidad de ser presidenciable en este país. Yo tenía terror de que un banquero sea presidente, y ahí está la realidad actual del Ecuador. Pero podría ser, como decía la hija de mi amiga, podría ser que las cosas empeoren, ¿no? Y quién sabe si alguien con corte más fascista que el que tenemos ahora del presidente puede llegar a ser presidente de la República. Yo le soy sincero, me muero de pánico de tener a un policía como presidente del Ecuador.
Y peor sabiendo los antecedentes de quien hablamos.